Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de presentarnos delante de ti con alabanzas y cánticos espirituales, Señor. Gracias, Señor. Recibe tú nuestra alabanza, nuestro fruto de labios, Señor. Por favor, Cristo Jesús. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Para ti, ahora
porque yo soy el Dios de lo imposible. No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Solo creed solamente y veréis mi gloria, dice el Señor, porque soy el Dios de lo imposible. Temblor, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares y asidos de la palabra de vida. Envía tu luz y tu verdad y ellos nos guiarán a tu santo monte. Padre, necesitamos tu guianza, Señor. Necesitamos ser guiados por ti, oh Dios. Envía tu luz y tu verdad. Que me manifesté a Moisés para sacar a la casa de Israel de servidumbre, yo le dije: yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que sacó a Abraham de su tierra para llevarlo a través del desierto, el Dios que le dio un hijo a Abraham en la esterilidad, que le dio un hijo a Isaac en la esterilidad de Rebeca, y el Dios que dio hijos a Jacob y le cambió su nombre. Y he aquí, yo te he llevado por este desierto para manifestarme como el Dios de tus padres, como el Dios de lo imposible. Y cuando entres a la heredad que te he dado, tú dirás con tu boca este testimonio: Jehová es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, y es mi Dios que me ha sacado de la esterilidad y me ha llevado a tierra que fluye leche y miel.
Dios que se humilla ante ti, que baja por agua para poder beber de ti. Por eso te pido mi alabanza, por eso te pido que exaltes mi nombre, porque yo necesito beber de ti. Porque has temido, no temas a tus enemigos, aunque como río vengan sobre ti, porque mayor es el que está contigo que el que está con ellos, porque con ellos está el brazo de carne, pero contigo está Jehová de los ejércitos, fuerte y poderoso para librarte de tus enemigos. Aquel que se lamenta en su pecado, que ha visto su propia condición miserable. Gloríese en ese nombre que fue puesto en la cruz del Calvario y conserva una esperanza venidera mayor. Porque es necesario que te veas a ti mismo y veas al Creador, que ha puesto su nombre en ti y que ha tomado la decisión de estar de tu lado. Escúchame, yo hoy te digo, humíllate, humíllate delante de tu Dios, humíllate y persevera en la esperanza mayor, en aquel sacerdote justo y bueno que se entregó en la cruz del Calvario. Que sea fiel.
para sus vidas. He aquí cuántas sirofenicias quieren que yo las sane, dice el Señor. He aquí mi pueblo está dormido. He aquí mi pueblo está dormido. No pide a mí porque está mecanizado a este mundo. He aquí tu Dios te dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo fui el que le coloqué cimientos a la tierra. He aquí, yo soy tu Dios. El pueblo de Israel necesita despertar, levantarse. Oh, pero he aquí que como la sirofenicia y como Cornelios, a muchos se les demandará, dice el Señor. De las 40 jornadas que hizo Israel para llegar a la tierra prometida y los 40 días que pasó mi amado en el desierto, pues hoy os digo que la diferencia radicó en que Israel pensó en que yo los había llevado al desierto para matarlos y no reconocieron que los había llevado para que me conocieran. Mas mi hijo fue al desierto para ser fortalecido y conocer cuál era mi voluntad y cuál era el camino que yo le mostraría para llevar salvación y redención al pueblo. Israel rechazó mis caminos. Mi hijo amó mi voluntad y anduvo en ellos por siempre. Por eso fue la diferencia. Israel pensó que lo había sacado para matarlo y no para conocerme. Y mi hijo amó mi verdad y me conoció y lo fortalecí en medio del desierto. Sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su luz. Santo, dice el Señor, porque sin santidad nadie me verá, pero diréis cuán difícil es, Señor. Pues yo te digo a ti, el que habita en tu corazón, el Cordero Santo es, y él terminará la obra en ti. El Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Señor, haznos fieles a ti, Señor. Oh Padre, que permanezcamos fieles hasta el fin. Y que tú halles hombres y mujeres de fe en esta tierra, Señor. Oh, que cuando tú vengas, Señor, nos halles siendo fieles a ti. Que nada ni nadie nos separe de tu amor, Señor. En esta hora, mi Señor, quiero hablarte, mi Rey, aunque soy torpe de labios, Señor, permíteme elevar una alabanza a aquellas mujeres, Señor, algunas de ellas en el tiempo de los
Ayúdanos, Señor, que en este tiempo también seamos mujeres, Señor, que llevemos tu luz, que llevemos tu mensaje y tu testimonio, Padre, y solo será por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, por favor. Sí, Señor, que tu testimonio esté en los labios de tu pueblo, Señor. Pero no solo en los labios, sino también en la vida y el corazón, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos enseñes como solo tú sabes hacerlo, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor, instrúyenos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes algo que me parece, a mí me parece como una joya. Quisiera que lo escucharan atentamente y lo aplicaran en sus vidas. Lucas capítulo 7. Cuando estén ahí me dicen amén. Bueno, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Vamos a ir por partes. Bueno, quiero hablarles. Yo le puse como título una joya en Capernaum. Y voy a explicarles por qué. Realmente en Capernaum sucedieron muchas cosas. Fue una de las ciudades más bendecidas. Uno, fue el lugar donde el Señor tuvo su residencia y Él residió por mucho tiempo, en Capernaum. Capernaum también fue el lugar donde Él encontró a Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago y también a Mateo. Capernaum fue muy bendecido. Ahí el Señor sanó a la suegra de Pedro. Y también sacó un espíritu inmundo y sanó a muchos. El caso que nos compete esta mañana es, yendo en el orden, es que ahí también Él sanó al siervo del centurión. Pero también sanó paralíticos, resucitó a la hija de Jairo, sanó ciegos y mudos, sanó al hijo de un noble, sanó al hombre que tenía también la mano seca. Todo esto en Capernaum. Tuvo algunos o varios discursos sobresalientes ahí en Capernaum. Incluso pronunció una maldición sobre la ciudad de Capernaum. Aquí también fue el lugar donde Pedro, recuerdan, pescó un pez y sacó una moneda. Capernaum fue muy bendecido. Pero entre todas estas cosas, quiero que estudiemos una de las más importantes. ¿Por qué es tan importante lo que vamos a estudiar? Porque según el verso 9, aquí en esta historia, y vamos a ir ahí, al oír esto Jesús, lo que vamos a estudiar, se maravilló de él, de la persona, en este caso el centurión, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, este evento, hermanos, quizás es uno de los eventos más importantes en la Escritura, y yo he oído predicar mucho de esto. Pero esta enseñanza la podemos dividir realmente en dos partes. Muchos predican de la segunda parte, pero con la ayuda del Señor quiero mostrarles cómo se liga la primera y la segunda parte de esta enseñanza, porque creo que es una enseñanza maravillosa. Y como les digo, el Señor mismo dijo que Él en ese hombre no había encontrado tanta fe ni aún en los israelitas. O sea, es una lección de mucha fe. Y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí o no? Es
la convicción de lo que no se ve. O sea, son hombres con convicción. Y así es el personaje que vamos a estudiar esta mañana. Un hombre con convicción, un hombre que vivía por convicciones. Amén. Saben, creo que todos nosotros deberíamos vivir por convicciones. Y mi deseo en esta mañana es que al estudiarlo tengamos ánimo para vivir por convicciones. Amén. Ánimo, hermanos, porque esta es una evidencia de fe de las más fuertes que describe toda la Biblia. Es increíble que esta lección se da en un centurión romano, un soldado romano. Es una gran lección de fe y es increíble también porque Cristo Jesús básicamente no dice nada, sino solo esto. Quien va a enseñarnos aquí, hermanos, es la vida del centurión. Y empecemos en el versículo número 2. La Biblia dice que este centurión tenía un siervo. Y da ciertas características de la relación de este siervo y de la vida de este siervo. La primera, dice, a quien éste quería mucho. El centurión quería mucho al siervo. ¿Alguien puede decirme por qué lo quería mucho? No tenemos ni que imaginarlo. La Biblia dice por qué lo quería mucho. Ya vamos a estudiarlo más adelante. Pero este siervo estaba enfermo, dice, tan enfermo que estaba a punto de morir. Seguramente los médicos lo habían visitado, el centurión los había llevado, y el dictamen de los médicos es que este hombre estaba a punto de morir. Le quedaba poco tiempo de vida. No dice la Biblia cuál era la enfermedad que él tenía, pero lo que sí sabemos es que estaba muy enfermo y que estaba a punto de morir. Destacando algunas cosas, miren, esta historia habla más del centurión que del siervo. Es decir, la necesidad no era propia del centurión, la necesidad era del siervo. Y como les repito, dice que lo amaba mucho. Y vamos a ver también la razón por la que lo amaba mucho el centurión al siervo. Creo que él lo resume en unas palabras, pero la verdad es que lo amaba mucho porque era un buen siervo. Yo llego a creer que lo consideraba hasta parte de su familia. Para hacer todo lo que hizo, lo consideraba parte de su familia. En el versículo 3 ocurre algo interesantísimo, porque en medio de la enfermedad y de la angustia, el centurión oye hablar de Jesús. La idea es que alguien llegó y le compartió del Señor. Es como si alguien hubiera evangelizado al centurión, porque ese es el griego que utiliza. La palabra ahí es que alguien llegó y le habló acerca del Señor Jesús. Cuando ellos le hablar del Señor Jesús y el testimonio que él recibe, entre las cosas que él recibió que el Señor sanaba a los enfermos. Entonces él inmediatamente se acuerda aquí que tenía unos amigos que eran ancianos judíos. O sea, él quería ver la forma como acercarse a Jesús. Y él llama a sus amigos judíos y les pide que hablen con el Señor. Y él también les recuerda las cosas que él ha hecho por ellos. Los envía y dice: ruéguenle que venga y sane a mi siervo. El versículo 4 dice que ellos vinieron a Jesús y literalmente le rogaron con solicitud. Saben, el Señor estaba en Capernaum, estaba cerca de ahí de la casa del centurión, no tan cerca, pero sí estaba cerca. Entonces vienen ellos y le ruegan diciéndole con solicitud: te rogamos que sanes al siervo de este centurión. Y le dicen unas palabras que seguramente salieron del centurión, porque le dicen diciéndole: es digno que le concedas esto,
La palabra digno significa merecedor del favor de Dios. Y ese fue el argumento insistente que le dieron al Señor. Señor, por favor, ven y sánalo. Es digno que lo hagas, es digno que lo hagas. Y le dicen las razones por las que ellos creen que Él es digno. La primera, en el verso 5, porque ama a nuestra nación. Todos debemos recordar Génesis 12, la vida de Abraham, y se la voy a recordar en el versículo 3. El Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Él amaba a la nación de Israel. Yo no sé cuánto era la relación que tenía, pero él era un centurión. Recuerden que Roma gobernaba sobre Judea, pero este hombre amaba a la nación, y no solo eso, sino que también les había edificado una sinagoga. Interesante, ¿no? Amén. Este es el argumento que se le presentó. Y este argumento, hermanos, bastó a mi criterio para que el Señor fuera y sanara al siervo, el centurión. Porque la Biblia dice en el versículo número 6: y Jesús fue con ellos. Bueno, el Señor todo lo sabe, sabemos, amén. Pero Él fue con ellos. El argumento que le habían dado era suficiente: que amaba al pueblo de Israel y que les había hecho una sinagoga, y ellos sentían que por esa razón Él era digno. Ese fue el argumento que le presentaron al Señor. Y el verso 6 dice que Jesús se fue con ellos, empezó a caminar con ellos a la casa del centurión. Pero algo ocurrió entre el momento que el centurión llamó a los ancianos y los envió. Entre ese momento y vamos a llamarlo así, y el versículo número 6, algo ocurrió en la vida del centurión, y se manifestó lo que el centurión era. Esto, hermanos, miren, pónganle cuidado. Yo sé que esta lección es muy preciosa. Sé que a algunos les va a entrar por un oído y les va a salir por otros. Pero sé que para aquellos que le pongan cuidado a esta enseñanza, puede cambiar sus vidas, puede cambiar su forma de ver las cosas. Pero entre el momento en que Él envía a los ancianos y la venida del Señor, porque dice: y cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, el Señor empezó a caminar, pero todo ese tiempo el centurión empezó a reflexionar. Y dice: pero cuando ya no estaba lejos de la casa, literalmente dice así. Entonces yo pienso esto, que el Espíritu de Dios empezó a mover sobre la faz de la vida del centurión. El Espíritu del Señor se empezó a mover sobre la faz de la vida del centurión. Y el centurión viene inmediatamente, llama a sus amigos, llama a unos amigos que él tenía y les dijo: ve y díganle al Señor que me equivoqué. En pocas palabras, ve y díganle al Señor: Señor, no te molestes, pues que no soy digno. Recuerden que obviamente cuando los ancianos llegaron, ellos utilizaron la palabra: es digno que le concedas esto. Pero él reflexiona y dice: la verdad es que yo no soy digno. No solo que no me concedas esto, pero no soy digno, como dice la escritura ahí, de que entres bajo mi techo. ¿Cómo se consideraba él? En otras palabras, ¿cómo se consideraba? ¿Qué actitud estaba manifestando él? Humildad, hermanos. Humildad. Pónganle cuidado, porque esto va a ligar la primera y la segunda parte de esta enseñanza. Humildad. Pues no soy digno de que entre bajo mi techo. La humildad, hermanos, miren, quiero leerles lo que escribí.
Dichoso el hombre que ha aprendido a humillarse delante de Dios. Dichoso el ser humano, dichoso el Hijo de Dios que ha aprendido a humillarse delante de Dios. Quiero leerles algunos versículos en cuanto a la humildad. El Salmo 51 y el versículo 17 dice: acuérdense de que estamos hablando de la vida del siervo, pero esto se trató más del centurión que del siervo, porque es así, hermanos amados. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Quiero que en sus mentes ustedes repasen tantas historias de sanidad bíblicas, tantas historias de sanidad que vimos del Señor. Hay un común denominador en todas, y yo voy a leerles algunas. Todos los hombres que fueron tocados por el Señor, fueron favorecidos por Dios, tuvieron un rasgo: humildad. Él nunca sanó a un altivo, porque el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Escuchen esto, hermanos amados. Es muy importante que entiendan esto, porque aunque no es la esencia de lo que voy a compartirles, es la base. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Quiero leerles solo dos historias, no historias, sino versículos de las historias que nos muestran esto. En Lucas capítulo 15 y versículo número 12. La humildad, hermanos, la humildad. Si ustedes quieren el favor de Dios, tenemos que aprender a humillarnos. Por eso es que les digo: bienaventurado el hombre que aprende a humillarse delante de Dios, porque Dios proveerá en sus necesidades. Lucas 5 y versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Fíjense, hermanos, la lepra, cuando estamos hablando de lo espiritual, nos habla de hombres endemoniados. La lepra, según Levíticos, es una herida más profunda que la piel, es más profunda que la carne, y son espíritus inmundos. Pero aquí encontramos un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra. Fíjense, y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces dice que él extendió en la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Qué hizo ese hombre? Se humilló, hermanos, se humilló. La humildad es muy importante. Tal vez es la cosa más importante que existe. Este se humilló, fue a él y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero. Y en el instante se fue la lepra. Lucas 8 y versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuánto tiempo había estado enferma esta mujer? 12 años enferma de flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hermanos, muchas veces no recibimos por falta de humildad. La humildad es una habilidad, hermanos. La humildad es una actitud del corazón. Estamos muy necesitados y la necesidad es real, pero lo que no es real es la humildad. La humildad es muy importante. En Mateo capítulo 11 y el versículo 29 dice: miren qué lindo esto, hermanos: llevad mi yugo sobre vosotros,
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el yugo del Señor? Mire, el yugo que Dios quiere que llevemos nosotros es que seamos mansos y humildes. Ese es el yugo que dice el Señor que debemos de llevar sobre nosotros. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo del Señor es que nosotros podamos ser mansos y humildes. Aprended de mí, dice el Señor. Y también dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. La humildad, hermanos, y la mansedumbre aquí son la cosa más importante que debemos de aprender a llevar día tras día sobre nosotros. Si hay algo que no debemos dejar al salir, al vivir, al amanecer, al bajar el pie de la cama, es ponernos el yugo de humildad y mansedumbre. Amén. Amén. Es el yugo que el Señor quiere que llevemos de Él. El hombre que aprende a ser humilde, que aprende a ser manso, hermanos, encontrará descanso en su ser. Aleluya, amén. Y dice él, vuelvo a leerles el verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué los grandes problemas entre las personas? ¿Por qué los grandes problemas entre las personas? Hermanos, por esto, porque hay una falta de mansedumbre y humildad. Ese es el yugo del Señor. Pero en nuestra historia de Lucas 7, originalmente, quiero seguirla, porque de esta parte he oído predicar muchísimas veces, pero con la ayuda del Señor voy a ligarles la primera y la segunda parte. El centurión le dice, reflexiona y dice, digno, yo no soy digno. Yo no soy digno de que entre a mi casa. No soy digno de que entre a mi casa. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya, amén. Amén, amén, amén. Es lo que dice. Ahí sí o no, hermanos. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una cosa sí es cierta, y lo que se decía profecía tras profecía, esta mañana, para Dios no hay nada imposible, pero sí es imposible cuando hay falta de humildad. Puede ser que clames y que te desgarres el corazón gritando, pero lo que hay que desgarrar es el corazón, hermanos, siendo humildes. Y miren, hermanos, con la ayuda de Dios quiero mostrarles la joya principal de esto. Y le dice el versículo número 8, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él está hablando de la autoridad de la palabra del Señor. Y le dice, porque también yo soy hombre puesto en autoridad. Dice así, no, ¿cómo dice? Bajo autoridad. Fíjense qué hermoso, hermanos. Por eso es que esta es una lección donde el Señor dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si Dios les da entendimiento, hermanos, sus vidas pueden cambiar esta mañana. Yo espero que la mía cambie. Yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y como centurión, hermanos, miren, en esos tiempos Roma había conquistado básicamente los lugares más importantes de Europa. Todo soldado romano tenía que ir a la guerra y enfrentarse. Y él era un centurión, es decir, un hombre que estaba sobre 100 soldados. Quiero que piensen, por favor, hermanos, ¿cómo eran estos 100 soldados? Con este hombre, con este centurión a la cabeza de ellos, ¿cómo era? Porque dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y les digo a este ve y que vaya, al otro ven y viene.
Yo puedo imaginar en este momento a este centurión dirigiendo sus 100 soldados y tal vez diciéndoles: Erasto, tú irás en esta dirección, y tú, Pablo, irás en esta otra dirección, nosotros iremos al frente. Y el resultado, vez tras vez, era triunfo. Porque es imposible, hermanos, que hombres como este, que están bajo autoridad, fracasen. ¿Qué seguridad tenían los soldados, hermanos? Amén. Miren qué seguridad tenían los soldados de estar, estos hombres se sentían dichosos de estar bajo la dirección de un hombre así, que estaba sometido a la autoridad de otro, porque los resultados siempre son buenos. Tan buenos son que les decía: ve y van, venga y viene. Amén. Ellos se sentían seguros con este centurión. Pero también menciona, hermanos, a su siervo, al que estaba enfermito. Ahí lo dice: y a mi siervo. Y a mi siervo, ¿sí o no? No dice siervos, lean en su Biblia, no dice siervos, sino que habla de este siervo que estaba enfermito. Y a mi siervo, por eso es que lo amaba. A mi siervo le digo: haz esto. ¿Y qué? Y él lo hace. Haz esto y él lo hace. Siervo, quiero que al regresar haya sido donde el procónsul y le haya llevado ese documento muy importante. ¿Qué hacía el siervo? Hijo, venga. Y el hijo ni obedece. Mire, quiero que lleven este papel. Ah, se me olvidó. Esa es la historia de muchos. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿por qué creen ustedes que el siervo era así? Hace esto y lo hace. ¿Por qué creen que el siervo era así? ¿Por qué? El siervo era así porque el centurión era así. El siervo era así. Los soldados eran así, hermanos. Eran así porque el centurión era así. Por eso es que él comenzó diciéndoles: yo soy hombre puesto bajo autoridad. Yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y le digo a mis soldados: vayan y vienen, vayan y van, vengan y vienen. Y a mi siervo: hace esto y lo hace. ¿Por qué lo hacían? Hermanos amados, y este es el concepto de la autoridad. El concepto de la autoridad no se basa en un momento. El concepto de la autoridad se basa en una vida. El siervo era así, hermanos, porque el centurión era así. Y de esto se trata lo que quiero compartirles en esta mañana. De esto se trata. Todos estamos haciendo barbecho. Todos aquí, hermanos. Todos estamos escogiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Cuando yo me encuentro con cosas así, siempre recuerdo un rótulo que me ha puesto la esposa, grandote en la casa. Ese rótulo dice en español, ella lo puso en inglés, le gusta el inglés. Ella puso este rótulo: todos los caminos del hombre comienzan en el hogar. Amén. Todos los caminos del hombre comienzan en el hogar. Piensen cómo se sentían los soldados del centurión. ¿Estaban felices? ¿Sí o no?
¿Cómo se sentía el siervo y por qué él amaba al siervo? Porque el siervo hacía lo que él le decía que hiciera. El siervo, si él le decía haz esto, él lo hacía. ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque muchos padres, sus hijos no les obedecen. ¿Por qué es que muchas personas tienen hogares destruidos? Y pongámoslo de esta forma, hermanos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener hogares hermosos? La respuesta es sencilla, hermanos, siendo como el siervo, como el centurión, siendo como el centurión. Nuestra vida es el cimiento de otros. Tal vez algunos no lo entienden hoy, pero va a haber un momento en que te va a tocar. Y ¿saben cuál es el error de muchos? Creer que los hijos siempre van a ser pequeñitos. Por eso viven como quieren. Qué bendición seguir a un centurión, ¿sí o no? Qué bendición seguir a un centurión, un hombre fiel, bajo autoridad. ¿Saben quién fue el beneficiado? Seguramente los soldados también fueron beneficiados. Pero en este momento y en esta historia termina diciendo que cuando los amigos del centurión llegan a la casa de haberle dicho el mensaje al Señor, el siervo del centurión está sano. Está sano. Está sano. Yo soy consciente, hermanos, que cada uno está escribiendo su historia ahora. Su historia. Algunos ya la escribieron. Pero también si hay vida, hay esperanza. Hay esperanza, amén, ¿sí o no? Si hay vida, hay esperanza. Seguimos escribiendo la historia para lo que viene. Seguimos escribiendo la historia para el tiempo que viene. Yo creo que la autoridad, hermanos, es algo, sí, el Señor da autoridad. Pero la autoridad de un hombre se establece con su forma de vivir. Si queremos nosotros, hermanos, llegar a tener buenos hijos, un día, escuchen, tenemos que estar bajo autoridad. A mí siempre se me ocurre decirle a las personas, hermano, pero usted tiene autoridad para decirle a sus hijos. Por lo menos es lo que aparentemente es así. Pero los hijos viven desenfrenados. ¿Saben qué es lo que pasó ahí? Que no había autoridad. No había autoridad. ¿Y por qué no había autoridad? Porque las cabezas toman la decisión de vivir como ellos quieren. Como ellos quieren. Nuestros actos presentes son el cimiento para nuestros hijos mañana. Un día vas a tener que detener a tus hijos. Un día vas a tener que detenernos, pero tu palabra será como la del centurión. Para que un soldado vaya y arriesgue su vida bajo las órdenes de un hombre, hermanos, se necesita confiar en ese hombre. Confiar en ese hombre, que ese hombre sea confiable. Que ese hombre sea confiable. ¿Eres tú un hombre confiable? Y miren, hermanos, y por esta enseñanza, ¿saben lo que me di cuenta yo? Me di cuenta de que no importa, hermanos, si nos miran o no nos miran. Lo importante es hacerlo en lo íntimo del corazón. Hijos, hoy, ¿qué hijo no quiere tener buenos hijos?
Entonces hoy debe ser un buen hijo. Pero cuando fuimos malos hijos, no tendremos la autoridad, hermanos, y eso es lo peligroso. Por eso es que él dice: no había visto tanta fe ni aún en Israel. Hombres con convicciones, hombres que saben que su vida, la vida de ellos hoy, es la que determinará la vida del futuro de sus hijos. ¿Y cuál es la característica más hermosa que el Señor quiere que un hombre tenga, hermanos? Humildad. Hombres con falta de humildad, hermanos, lo único que están haciendo es arenas movedizas para sus hijos en el futuro. Alguien puede aparentar, y les vuelvo a repetir, hermanos, miren, todos los caminos del hombre comienzan en su casa. Mujeres insujetas, rebeldes, saben que dan a luz en sus hijas eso, y la maldición no se detiene. ¿Me están captando, hermanos amados? Esto es vital. Yo quiero que mis hijos tengan un futuro. Yo quiero que mis hijos tengan un futuro. Pues tengo que ver mis caminos ahora. Mis caminos ahora. Dios quiere ver en nosotros, hermanos, humildad. Porque un hombre humilde, hermanos, será de bendición para sus hijos. Yo no he visto hasta aquí un hombre humilde que se haya humillado, que no tenga hijos maravillosos. Pero sí conozco mucha gente altiva, altivos, y que sus hijos hoy están destruidos. Oh, hermanos, esta enseñanza es muy importante. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya, aleluya. Si tenemos temor del futuro de nuestros hijos, pues vivamos hoy. Amén. Vivamos hoy con conciencia. Vivamos hoy como el centurión. Este salmo sigue diciendo: miren, hermanos, del justo en todo tiempo tiene misericordia. ¿Y saben qué hace? Y presta, dice. Y su descendencia es para bendición. Cada hombre hace barbecho para sus hijos. Las personas creen que los hijos nunca van a crecer, y por eso es que no tienen cuidado de sus caminos, de sus vidas. Hermanos amados, miren, estos hombres veían al centurión día tras día. Este siervo lo amaba. Esto no se trata del siervo, esto se trata del centurión. Esto no se trata de tus hijos, se trata de ti. Se trata de nosotros, hermanos amados. Si queremos la bendición de nuestros hijos, cuidemos nuestros pasos ahora. Amén. Cuidemos nuestros pasos ahora. En otras palabras, esto también se llama cobertura.
La cobertura de un hombre, hermanos, la cobertura de Abraham llegó a Jacob, llegó a Isaac, llegó a sus hijos, llegó a sus nietos. La cobertura de un hombre, hermanos amados, vivamos como el centurión. Y cada persona hoy está escogiendo su futuro. Los muchachos hoy están escogiendo qué clase de hijos quieren en el futuro. Porque si tú eres un hijo sometido, con toda seguridad que darás a luz hijos sometidos. Pero si las personas con falta de humildad y mansedumbre y dureza siembran en dureza, con falta de humildad, lo que cosecharán en sus hijos es exactamente eso. Y como suele decir la hermana Bárbara, y el fruto será todavía mayor en la parte negativa. Pero si positivamente hoy sembramos, hermanos, nos humillamos. Miren, no tienen por qué preocuparse de sus hijos, porque sus hijos serán bendecidos. Amén. Pero quien no corrige su vida, hermanos, quien no corrige su vida, está trayendo maldición para su descendencia. Qué alegre para estos hermanos. Tal vez cuando le decían a un soldado, te vamos a transferir, y era un soldado, el centurión luchaba por no ser transferido. Yo estoy feliz aquí, me siento contento con el centurión. El centurión él nos protege. No hemos perdido una batalla, ningún alma se ha perdido. Incluso intercedió por su siervo. Qué lindo, ¿no, hermanos? Todos tenemos la oportunidad de ser como el centurión ahora. No vivir con hipocresía, hermanos, sino que vivir con sinceridad, vivir con humildad. Y el hombre que vive con humildad está haciendo una cosa: le está asegurando la vida a los que están bajo su cobertura. Aleluya. Algunos son demasiado egoístas y piensan solo en sí mismos, en su alegría, en su placer, en su gozo. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Aleluya. Por eso Dios nos da familias, hermanos. Esa es la razón por la que Él nos da familias. Humillémonos delante del Señor. Una sola cosa hay que ponerse, no los tenis en la mañana, sino el yugo del Señor. El yugo del Señor. Y un hombre humilde, no se preocupe. Sus hijos heredarán las puertas de sus enemigos, las conquistarán, mejor dicho. Pero un hombre que no es humilde, hermanos, es altivo, preocúpese. Pero un humilde, hermanos, sembrará en sus hijos. Lo que tú hagas hoy con tu vida, hoy, será de bendición o será de maldición para tus hijos. Amén. Yo, si algún día fuera a la guerra, quisiera ir con este centurión. Qué lindo, ¿no? Hay padres que exigen, pero sus conductas, sí, son muy exigentes.
pero sus conductas son desagradables, completamente lo contrario que pide. ¿Sabe cuál es el resultado? Un caos, un caos, un caos, un caos. Pero si tú has vivido humildemente, sintiéndote indigno día tras día, llevando el yugo de mansedumbre y humildad, no tienes por qué preocuparte. Tus hijos, entre otras cosas, no mendigarán el pan. Tus hijos tendrán bendición en sus vidas. Humillémonos, hermanos. Tal vez es el consejo más importante. Vivir una vida, hermanos, humildemente. Humildemente. Quiero que nos pongamos en pie, hermanos. Misericordia, Señor, amén. Con razón se dice que los problemas de los padres son los problemas de los hijos. Para conocer a un padre hay que conocer los hijos. Ayúdanos, Señor. No seamos duros de corazón, hermanos. Yo quiero la bendición de mis hijos. Tal vez hoy ni te interesa eso. No, crees que nunca van a crecer. Van a crecer. Bueno, mi nieta la veo y grandota, ya habla. Hoy me salió a saludar Celeste. Qué grandota está. A muchos de ustedes los vi niñitos, ahora son hombres o mujeres. El tiempo pasa, hermanos. Mis hijos serán el fruto de mi vida. Porque ese siervo era así, hermanos, y lo amaba el faraón, ese centurión lo amaba. Porque le decías esto y lo hacía. ¿Y por qué? Porque él era así. Él era así. La vida es tan espiritual, hermanos. Tan espiritual. Algunos creemos que la vida es algo material principalmente. Mentira. La vida es espiritual. Lo que seamos en casa, en eso se convertirán nuestros hijos. Yo quiero ser humilde, hermanos. Manso y humilde. Y esa será la herencia de nuestros hijos, de mis nietos.
los hijos de mis hijos. Pensemos hoy, hermanos. Los fieles darán a luz fieles. Yo quisiera que hoy sembráramos como una estaca. Una estaca, hermanos, para un futuro para nuestros hijos. Si hemos estado caminando mal, es día de decirle: Señor, no más esta vida, Señor. Los frutos espirituales se dan desde el interior de la vida interior. No más, hermanos. Buenos hijos casi siempre es o porque cambiaron de cobertura, y esto es delicado, o porque tuvieron buena cobertura. Ayúdanos, Señor. Yo veo, hermanos, muchachos tan hermosos en esta iglesia, y veo muchachos en tantos peligros, pero es claro que sus padres nunca tuvieron cuidado en sus vidas. Si es tu caso, hay que arrepentirse, hermanos. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Si tú ves a tu hijo ahora fallar y fallar y fallar y fallar, es por tu vida misma. Es tu vida. El Señor nos decía proféticamente esta mañana: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Hay que romper con muchas cosas, hermanos. Hay que romper con cosas si queremos que nuestros hijos hereden. Hay que romper. Hay que romper. Y empezar a sembrar bien. Todos aquí estamos sembrando. Vamos a cantar este canto, hermanos. Humíllate para andar con tu Dios.
afectamos a nuestros hijos con toda nuestra forma de ser, sea buena o sea mala. Por eso es que hay que arrepentirse. Sea buena o sea mala. Es increíble, hermano, ver a los padres en los hijos. Vamos a cantarlo nuevamente, hermanos. El altar está abierto si alguien con sinceridad quiere venir al Señor. Afectamos a nuestros hijos. Creo que si nos arrepentimos, podemos traer bendición para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros nietos hasta la tercera y cuarta generación. quiero que pensemos en un hombre muy precioso
pecados espantosos. Con todo respeto, hermanos, el gran rey David fue muy precioso, pero no tuvo un solo hijo bueno. Y fue por su propia vida, hermanos, por lo que él hizo con Urías, con Betsabé. Quiero que razonen, hermanos. La infidelidad matrimonial es muerte. Es muerte, hermanos. Salomón terminó bien su vida, pero Salomón sufrió tanto. Heredó los mismos problemas del papá. Oh, hermanos, esto es real. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero existe el arrepentimiento. Existe el arrepentimiento no solo de labios, sino con acciones concretas. Si en esta mañana hay hombres o mujeres actuando en infidelidad matrimonial, es necesario que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos. Muy precioso David, pero no cosechó ni un solo hijo bueno. Si jóvenes están jugando con la vida, metiéndose en inmoralidad, amados, hoy podemos pedirle a nuestro Dios perdón al santo, y cambiar de dirección. Por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros siervos, por amor a aquellos que estarán bajo nuestra cobertura. Dios nos libre, Dios nos salve, hermanos. Piensa en tus hijos. Tú no querrás que a tus hijos les hagan lo que tú has hecho. Por tanto, esta mañana hay que arrepentirnos. Podemos ser un factor de bendición o de destrucción para nuestros hijos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Yo te pido, Dios, que el espíritu de arrepentimiento pueda venir sobre nosotros, Señor. Hoy, Dios, esta mañana, Señor, pueda venir sobre nuestras vidas, Señor. El espíritu de arrepentimiento, Señor precioso. Para que no haya ni huella, Señor, ni huella del pasado, Señor, ni huella aún del, quizás para algunos, su presente. Aleluya.
nuestro centurión con el que queremos pelear las batallas y servirle. Y que de nuestros hijos salga una descendencia piadosa para ti
Si alguien no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y esta mañana quisiera entregar su vida al Señor, levántale tu mano derecha al Señor, en señal que lo recibes, que lo aceptas como tu Salvador personal, y que toda maldición hoy termine, Señor. Toda mala siembra, Señor. Todo pasado oscuro, Señor. Todo pasado oscuro, Señor. Y que no haya sombra en nuestra vida, Señor, sino que podamos estar en luz. Padre de las luces, alumbra en esta mañana, Señor. Padre de las luces, alumbra en esta mañana en los corazones y consume nuestro pasado, Señor, en el fuego de tu presencia, Señor. Que nuestros hijos no hereden nuestras fallas, que nuestros hijos no hereden nuestras fallas. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Porque donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, Señor. Libertad, Señor. Que seamos una influencia positiva para nuestros hijos, que ellos se sientan dichosos de pelear al lado nuestro, de servir al lado nuestro como padres. Señor, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro gran centurión, nuestro general y sumo sacerdote, Cristo Jesús, Señor. Te seguimos, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor.